Hola chicos, hoy es 2 de junio y pues vamos a empezar con la materia de historia, que es la solidaridad de los mexicanos ante situaciones de desastre. La solidaridad, responsabilidad y compromiso social de los mexicanos se ha manifestado en diversas situaciones. Los ciudadanos se han organizado de manera desinteresada para ofrecer ayuda a quienes lo necesitan. Lo hemos visto y vivido en catástrofes naturales como inundaciones, terremotos y sequías. La mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados en la escala Richter afectó la zona centro, sur y occidente de México. La capital del país fue la más afectada. Como consecuencia del terremoto, muchas construcciones sufrieron daños: unidades habitacionales, hospitales, escuelas, centros de trabajo y hoteles se derrumbaron o sus estructuras sufrieron severos daños. Miles de personas quedaron sepultados bajo los escombros. La gente acudió de forma espontánea y con prontitud a ayudar a los afectados. Se organizaron brigadas para realizar actividades de rescate, remover escombros, donar sangre para los heridos, también aprovisionar los albergues y dar de comer a los voluntarios que buscaban sobrevivientes bajo las toneladas de escombros. La población en general se movilizó y se mostró solidaria, ya que la gran mayoría buscó la forma para colaborar. Entre los escombros se rescataron con vida a más de 4,000 personas, entre los que se encontraban algunos bebés recién nacidos del Hospital Juárez, conocidos como niños milagro. En el sismo, el gobierno se dio cuenta de que no estábamos preparados para responder de manera informada y responsable ante situaciones de desastre. Debido a la participación ciudadana, el gobierno asumió una mayor responsabilidad en la tarea de proteger a la población en situaciones de emergencia. En la actualidad existe un Sistema Nacional de Protección Civil que cada 19 de septiembre organiza simulacros en los que participan miles de ciudadanos y que recuerdan la manera de reducir el número de víctimas fatales en caso de catástrofes naturales. Además, ante situaciones de desastre extremo, huracanes, inundaciones y terremotos, el gobierno, por medio del ejército, apoya a la población a través de planes de auxilio de la población civil, el plan DN3E, a cargo de la Secretaría Nacional de Defensa. El apoyo a los damnificados se inmediató gracias a las capacidades de las personas para actuar y organizarse de manera independiente. En este desastre, la gente dio muestra de una gran solidaridad. Acudió a los lugares donde había derrumbes para ayudar a quitar los escombros, meterse por los pequeños agujeros que quedaban para rescatar personas, servir comida para los voluntarios, juntar ropa, acondicionando escuelas y lugares seguros para quienes no tenían dónde dormir, entre otras necesidades. A partir de este acontecimiento se creó todo un programa federal de protección civil para crear conciencia y estar preparados para eventos similares en el futuro, por lo que en la actualidad se practican periódicamente simulacros en las escuelas, oficinas, centros comerciales, hospitales y otros lugares. Creando en 1986 el Sistema Nacional de Protección Civil, SANAPROC, coordinada a las organizaciones del gobierno junto a organizaciones voluntarias para proteger, apoyar y resguardar a la población en un desastre. Pues también México es un país solidario porque son los primeros en brindar auxilio en caso de algún desastre natural, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la ceremonia de conmemoración de los sismos de 1985 y el 2017. Durante esta ceremonia, que se realizó en Palacio Nacional, donde estuvieron presentes funcionarios del gabinete del mandatario mexicano, recordó a las víctimas, familias y amigos que
de quienes perdieron la vida en estos dos terremotos. Señaló que los simulacros son muy indispensables para saber cómo actuar en caso de algún sismo y retomar lo que dicen los expertos, que es tener calma y seguir al pie de la letra las instrucciones y reconocimientos de protección civil. Los desastres naturales sorprenden, causan incertidumbre y dolor, provocan miedo e inseguridad. Los desastres naturales arrojan un caudal de pérdidas de vida, de salud, de seres queridos, de bienes materiales, de confianza, de seguridad y de estabilidad. También los desastres naturales mueven el piso, reacomodan estructuras y nos ponen de frente ante nuevas cosas y a nuestra propia vulnerabilidad. Dentro de su capacidad destructiva puede sacudir el polvo de la indiferencia, del individualismo, de las divisiones, del racismo, el polvo a la comunidad, la monotonía y el sentimiento. Durante la historia de la humanidad es a partir de las crisis cuando se encuentran paradigmas nuevos y constructivos que impulsan el desarrollo de las naciones. Los mexicanos nos caracterizamos por nuestra sensibilidad y generosidad. Somos testigos de la capacidad que nos distingue para solidarizarnos en momentos de impresionante necesidad. La ayuda surge como impulso innato y ante la catástrofe nos volcamos en el servicio al desprotegido, aún arriesgando la propia vida. Actitudes como las que vivimos en este y en otros momentos críticos son verdaderamente dignos de admiración y orgullo. Si este espíritu solidario se mezcla con la organización y sentido de eficiencia, somos capaces de lograr lo imposible. Si nuestro apoyo, además de responder a las necesidades inmediatas, se convierte en oportunidades de crear estrategias de desarrollo sostenible, será verdaderamente trascendente. Si logramos transformar el sufrimiento presente en posibilidades de construir calidad de vida permanente, entonces el dolor cobra sentido. La solidaridad del pueblo mexicano mostró tras las afectaciones de los sismos una respuesta efímera. En la sociedad mexicana persiste la idea de ayudar al prójimo cuando se está en emergencia. Sin embargo, en la cotidianidad el individualismo se hace presente. Pues podemos ver que en momentos de catástrofes, pues los mexicanos se unen para ayudar al prójimo. También, por decir, hay una organización que se llama Los Topos, que se crearon a raíz de el sismo de 1985, que principalmente pues se dedican a ser rescatistas en este tipo de desastres. Ellos no nada más acuden cuando hay algún desastre aquí en México, sino en cualquier parte del mundo. Ellos pues obviamente es una organización que no pertenece al gobierno. Ellos viajan por sus propios méritos y por ayuda de donaciones y demás. Podemos ver que México no solamente es solidario en cuestiones de temblores, sino también en sismo, en inundaciones, catástrofes muy fuertes que hacen que la sociedad pues encuentre o se una y que esté feliz ayudando a las demás personas sin recibir nada a cambio. Los mexicanos pues podemos tener muchos o ser muy
muy individualistas, pensar en uno mismo, pero en cuestiones de solidaridad, pues sí, somos muy hermanos. Eh, Recordemos que en el 2017, el 19 de septiembre de igual fecha, pues ocurrieron los sismos. Pues en 1985 las consecuencias del temblor se hicieron notar en Puebla y en la Ciudad de México. Eh, y si bien a lo largo de devastación fue alto, con con un 30 una treintena de edificios derrumbados en el centro de la megalópolis que es la Ciudad de México, y con alrededor de 200 viviendas 200 víctimas mortales. La respuesta del pueblo mexicano a la catástrofe fue la solemnidad y la solidaridad en un momento que de absoluta desesperación. Fue un ejemplo de un orgullo de México y de su capacidad para multiplicarse en tareas de ayuda, un pequeño punto de luz en un día repleto de oscuridad. Equipos de ciudadanos espontáneos, desbrozando escombros con pico, con pala, personas que decidían marcar la señalización del tráfico, llamadas a la apertura de las contraseñas de Wi-Fi, en este caso en el 2017. En todos los puntos de la ciudad, reparto de víveres, cadenas humanas, pues apertura en albergues públicos y privados, hoteles ofreciendo noches gratis, médicos y veterinarios acudiendo al lugar de los hechos, arquitectos para evaluar los daños desde Twitter o desde Facebook. Todo se sumó para configurar una respuesta fantástica e histórica en el terremoto de proporciones trágicas y que paralizó la capital mexicana durante largas horas del día. Pues esta es solo una muestra recíproca del otro lado de los temblores, el lado en el que la gente se sobrepuso a la adversidad y optó por ayudar y echar mano para levantar la Ciudad de México de nuevo. Pues como se los estaba diciendo, los sismos o el sismo del 85 fueron dramáticos, aterradores. La Ciudad de México prácticamente quedó hecha trizas y sus habitantes quedaron como zombies. El terremoto de 7.1 de este aniversario del 85 fue un golpe psicológico brutal porque ocurrió unas horas después de que terminaron los simulacros para conmemorar el sismo del 85. De repente la tierra comenzó a bailar y agitarse, y entonces en las mentes y en la gente que vivió el sismo del 85, pues obviamente volvió a surgir ese miedo de que volviera a ocurrir lo mismo. Los habitantes de la Ciudad de México se transfiguran ante la adversidad colectiva. Puede no interesar el uno por el otro en tiempos de tranquilidad, pero en tiempos ordinarios incluso son agresivos entre sí. Pero en momentos de catástrofes, pues son muy solidarios. Cientos de miles de mexicanos se convierten en rescatistas, personal de apoyo, albañiles, carpinteros, enfermos, cocineros, y rebasan con mucho la actitud burocrática de las clases políticas, que es a causa de aprovechar la desgracia ajena para tomarse una foto que va para subir a las redes sociales. No, la gente aquí realmente se involucra, realmente los rescatistas se volvieron cada vez más apoyados. Pues hubo brigadas, sobre todo por decir en el 2017, donde
se notó más la solidaridad fue en varias partes de la Ciudad de México, pero sobre todo en el Colegio Red Summer, donde habían muchos niños que estaban sepultados. Al fin, pues mucha gente estuvo ahí, representantes de la ternura, de la inocencia, de la pureza de conciencia de un ser humano, de que pues los niños son el futuro de este país, y ver que pues que esto ocurrió en horas donde mucha gente ya estaba trabajando, los niños estaban en las escuelas, y al ver realmente que pues una escuela sepulta a tantos niños, pues se solidarizaron más. Otra cosa también lo más importante es de que pues sí surgieron varios apoyos a raíz de este otro sismo, pero nos dimos cuenta de que realmente hemos aprendido un poco más a cómo participar o cómo ir moviéndonos o actuar de manera responsable en estas catástrofes que surgen en la Ciudad de México por ser una zona sísmica por naturaleza. Pero pues queda grabado el terror, el miedo que surgieron en los temblores del 85 y ahora en el temblor del 2017, que pues nos tocó a la gran mayoría. Pues solamente nos toca reflexionar lo que estamos haciendo como sociedad, que hay que no solamente involucrarnos con los demás cuando estamos en una catástrofe, sino que cada día, día a día, como va pasando nuestra vida, ser solidario con el prójimo, no nada más, como les decía, en estas condiciones, ¿no? Pues bueno, chicos, estos temas pues son muy importantes que ustedes los conozcan, ya que pues son parte de su vivencia ahora actual, ya que pues anteriormente pues fue el 85, que ustedes todavía no nacían, sus padres ya, algunos de sus padres, no todos, pero esto es que nos lleva a que las buenas acciones reconocen a un país también. Como les decía, no nada más es aquí en México esta unión, así como lo hemos visto en situaciones anteriores en que México da la mano a otros países, a otros ciudadanos para que se queden a vivir aquí en nuestro país por cuestiones de guerra en los suyos. También les decía que son muy frecuentes de que vayan mexicanos a ayudar en inundaciones, cuando hay maremotos en otro país, por decir en Haití fueron los topos, en derrumbes en Japón, y también una brigada que en algunos temas o casos no se toma mucho en cuenta son los animales. Gracias a las brigadas también que hay de animales que son rescatistas, es que se puede encontrar 2-3 días después a varias personas. Entonces, pues sí es más que nada tener conciencia de que tenemos que vivir en comunidad siempre, y que pues tenemos que tener todas nuestras cosas bien acomodadas en caso de alguna catástrofe cuando se vive en zonas de riesgo. Aquí en México lo único que hay que tener pues son nuestros papeles a la mano por si ocurre algún derrumbe y demás, sobre todo en la zona centro del país, ya que pues es una zona que está más propensa a que se vaya hundiendo y demás, debido a que pues ahí se secó el lago de Texcoco y se estuvo llenando con tierra. Pero pues bueno, chicos, entonces les dejo el siguiente video también con una breve explicación de este tema, y pues nos vemos en plataforma Zoom por si hay alguna duda y aclararla. Los quiero mucho y diviértanse. La solidaridad de México o de los mexicanos en situaciones de desastre.
La solidaridad, responsabilidad y compromiso social de los mexicanos se ha manifestado en diversas situaciones. Los ciudadanos se han organizado de manera desinteresada para ofrecer ayuda a quienes lo necesiten. Lo hemos visto o vivido en las catástrofes naturales como inundaciones, terremotos o sequías. En la mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter afectó la zona centro y sur y occidente de México. La capital del país fue la más afectada. Como consecuencia del terremoto, muchas construcciones sufrieron daños. Unidades habitacionales, hospitales, escuelas, centros de trabajo y hoteles se derrumbaron o sus estructuras sufrieron severos daños. Miles de personas quedaron sepultadas debajo de estos escombros. La gente, de forma espontánea y con prontitud para ayudar a los afectados, se organizaron en brigadas para realizar actividades de rescate, remover escombros, donar sangre para los heridos, aprovisionar los albergues y dar de comer a los voluntarios que buscaban sobrevivientes debajo de las toneladas de escombros. La movilización de la sociedad civil fue una muestra de solidaridad y que sin conocerse todos se ayudaron. Desde los escombros se rescataron con vida a más de 4,000 personas. Con el sismo, los mexicanos nos dimos cuenta de que no estamos preparados para responder de manera ordenada.